días. Qué gusto verte. Bueno, el día de hoy vamos a recordar pues el hecho histórico lamentable de la represión del 10 de junio de 1971, para que no olvidemos y que nunca, jamás se reprima en México, no a la represión, ni a estudiantes, ni a ningún ciudadano, no a la represión, no a la tortura, no a las desapariciones forzosas, no a las masacres, no a la violencia. El que podamos resolver las diferencias de manera pacífica siempre y que no se utilice al Estado, a las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir al pueblo y actuar con mucha prudencia siempre, no sacar los afanes autoritarios. Eso no resuelve los problemas, al contrario, los complica. Entonces, hacer esta recordación histórica, no olvidarlo. Yo les voy a dar una introducción sobre la economía nacional, cómo vamos. Decirles que en cuanto a recaudación, todavía estamos en términos cuantitativos arriba de lo que se recaudó el año pasado. Si consideramos el periodo del 1 de enero al 8 de junio del año pasado y se compara con el periodo de 1 de enero al 8 de junio de este año. En ingresos tributarios tenemos cuantitativamente alrededor de 50,000 millones de pesos adicionales, y en total de ingresos 35,000 millones en términos cuantitativos. Si hablamos de incrementos en términos reales, en tributarios tenemos 0,9 de incremento y en ingresos totales menos 0,7. Así estamos. Esto es hasta cierto punto alentador porque estamos tocando fondo con la crisis económica. Sin embargo, en recaudación de impuestos, lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, en el periodo al que hice mención, tenemos 1,3% de aumento.
en el impuesto sobre la renta. Y en IVA tenemos un aumento del 0.5%, a pesar de la situación tan complicada. En cuanto al peso, poco a poco se ha ido recuperando nuestra moneda. Ya sabemos, estábamos en el primer lugar entre las monedas del mundo que más se habían apreciado con relación al dólar hasta febrero. Sin embargo, con la crisis se presentó una depreciación que al día de hoy es de menos 7.6% desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy. Lo que antes se conocía como devaluación y ahora eufemísticamente se le llama depreciación, es de menos 7.6%. Pues sí, qué bien que me apoyan. Así estamos. Si solo consideramos este año, la crisis de este año, hay otra lámina, esto aumenta al 15%, la depreciación. Lo importante es que en el caso del 15 traíamos 25% hace un mes y poco a poco se ha ido apreciando. Llegó a estar el peso a más de 25 pesos por dólar y ahora está abajo de 22 pesos por dólar. O sea, vamos recuperándonos. En el caso del petróleo, la mezcla del petróleo de México, como sabemos, al 20 de abril llegó a estar bajo cero. No vendimos esos días, no se vendió. También para que se tenga ese dato, nos aguantamos esos días. Y afortunadamente, en un poco más de un mes, repuntó y ya está en $33.97, casi $34 por barril. En cuanto a pérdida de empleos, en abril se perdieron solo de economía formal, de acuerdo a los trabajadores inscritos en el Seguro Social, en abril 550,000 empleos.
creo que esa no la tenemos ahí. 555,000 empleos. Y pasado mañana se va a reportar la pérdida de empleos de mayo. Ya, afortunadamente, se redujo la pérdida de empleos. En el caso de mayo va a estar en menos de 350,000, es decir, 200,000 empleos menos perdidos. Los primeros días de junio también ha habido pérdidas, pero ya tuvimos un día sin pérdida de empleo, de junio. Mi pronóstico es que vamos a perder en empleos de la economía formal alrededor de 1,000,000 con la crisis. Por eso estamos incentivando la economía para crear 2,000,000 de nuevos empleos y se están otorgando, como ustedes saben, 4,000,000 de créditos para pequeños negocios de la economía formal y de la economía informal, y también créditos personales. Aquí se tiene que tomar en cuenta que cuando hablamos de una pérdida de 1,000,000 de empleos, estamos hablando solo del sector formal, de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Teníamos antes de la crisis más de 20,000,000 de trabajadores inscritos en el Seguro Social, con un promedio de ingresos por mes de 12,000 pesos. 20,500,000 trabajadores. Actualmente tenemos o mantienen su empleo 19,532,000. Pero el efecto mayor, el daño mayor, lo ha recibido la economía informal. Mucha gente que viven al día. Por eso se está apoyando con los créditos y con todos los programas sociales, con esta estrategia de apoyar de abajo hacia arriba, proteger al 70% de la población, garantizando cuando menos un apoyo a 25,000,000 de familias, sin dejar de atender al 30% de mexicanos que tienen más ingresos, que son pertenecientes a la clase media alta y alta, que estimamos son 7,000,000 de familias. He venido explicando que es ayudar abajo, de abajo hacia arriba, pero para beneficiar a todos, porque si se apoya de abajo hacia arriba, se fortalece el consumo y se benefician los que se dedican al comercio arriba, los que se dedican a las empresas, los
profesionales mejor calificados, pero también si atendemos abajo, se benefician los de arriba porque garantizamos la paz y la tranquilidad. No hay que olvidar que la paz y la tranquilidad es fruto de la justicia y no hay nada que valga más que la paz, que vivir en paz. Si no atendemos las necesidades del pueblo, de la mayoría de los mexicanos, si no combatimos la pobreza, no se consigue la paz y la tranquilidad. Entonces, esto ayuda arriba. Los más afectados con la violencia son los que tienen más ingresos. Afecta a todos la violencia. Pero, por ejemplo, en delitos condenables como la privación de la libertad, los secuestros, ¿quiénes padecen más de estos delitos? Que dicho sea de paso, hemos reducido el número de secuestros. Es de los delitos que hay menos incidencia, pues los que tienen más ingresos. Entonces, necesitamos conseguir la paz con justicia. También los proyectos que estamos impulsando por no permitir la corrupción con austeridad están garantizando que empresas mexicanas puedan obtener contratos de obras. Ya no hay, como era antes, empresas extranjeras predilectas. Acuérdense que en cada sexenio había una empresa que siempre era favorecida. En un tiempo fue Repsol de España, todos los contratos para Repsol, los negocios para Repsol. Recientemente OHL. Ahora ya no sucede eso. En la contratación del Tren Maya, en los 4 tramos, 4 empresas con participación mayoritaria de empresarios mexicanos. Son contratos, los 4, de alrededor de 80,000 millones de pesos. Entonces, esto ayuda, ¿sí?, también a los sectores de más ingresos. Y otra manera de ayudar a todos es lo del tratado de libre comercio con Estados Unidos, que va a entrar en vigor el día 1 de julio. Aquí te ayuda a muchas empresas extranjeras y nacionales. Solo en la maquila son 3 millones de empleos. La industria automotriz, que ya empezó sus actividades, 1 millón de trabajadores. Y México tiene una situación muy favorable y por eso tenemos confianza
de que va a llegar más inversión extranjera por el tratado, y todo esto nos va a ayudar a reactivar la economía. Ayer hablábamos de cómo estamos pensando, cuál es nuestra proyección para recuperarnos en lo económico. Algunos analistas hablan de que va a ser como una L, que caímos y que vamos a estar en el fondo durante algún tiempo. Mi pronóstico es que va a ser una V, que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba. Tenemos, por eso, que con cuidado, siguiendo los protocolos de salud, ir abriendo, así como se abrió la minería, la industria automotriz, la industria de la construcción, ir poco a poco con otras ramas de la economía, el turismo, en su momento restaurantes, los centros comerciales, ir abriendo poco a poco, con las recomendaciones de los especialistas en salud, e ir saliendo. También no podemos quedarnos solo en nuestras casas. Si no tenemos necesidad de hacerlo, pues quedarnos. La población mayor, los adultos mayores, ancianos, respetables, cuidarlos. Ahí sí, cuidarlos, como ha venido sucediendo, que se les cuide. Quienes padecen de enfermedades crónicas, lo mismo, cuidarse, y todos cuidarnos, pero aprender nosotros y ser independientes, autónomos, que no estemos recibiendo órdenes, que actuemos siempre con libertad y con responsabilidad, saber cómo nos tenemos que cuidar, qué no podemos hacer y también qué debemos hacer. No solo qué no hacer, sino qué sí se puede hacer, qué sí debemos hacer. Ya empezar a revisar lo de nuestros hábitos alimenticios. Ya eso ya, ¿para qué esperar? Si ya sabemos que por la mala alimentación nos afecta más cualquier pandemia, no solo el coronavirus. Somos más vulnerables si comemos mal. Ya, no a los productos chatarras. Y no es un asunto de prohibición, es que cada quien asumamos lo que nos va a mantener sanos. Entonces,
el ejercicio que vamos a estar esperando que aquí el doctor Hugo López-Gatell nos diga, ya, si acaso los especialistas que nos den algunas recomendaciones en ese sentido, orientación nutricional, luego el ejercicio y algo que también es muy importante, la actitud ante la vida, no estresarnos, procurar ser felices, no angustiarnos, llevar a la práctica la solidaridad, la fraternidad, ser felices. Todo eso ayuda para enfrentar cualquier mal. Entonces, ahí vamos y yo tengo mucha fe de que vamos a salir adelante, ¿no? De todas maneras, nuestro pésame, nuestro sentimiento de solidaridad a quienes han perdido familiares, seres queridos, amigos por esta pandemia. Estamos trabajando para salvar vidas y nosotros, pues en lo que nos corresponde y de manera directa, los héroes, las heroínas, los que están en los hospitales, los médicos, las enfermeras, no olvidemos eso, son muchos días ya y están ahí ayudando. Entonces, ese es el mensaje. Ustedes tienen la palabra, vamos a contestar preguntas el día de hoy, como siempre. Buenos días, Dalila Escobar, de Atiempo.tv en Coahuila. Preguntarle cómo entender el consenso que se está buscando lograr entre la Federación y los estados, cuando se menciona justo desde la Federación que se está teniendo pues acuerdos con los gobernadores, estas reuniones que se hacen con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, cuando existe un bloque de al menos 9 gobernadores del país, principalmente del norte, que afirman que no se van a apegar al semáforo que están pues publicando ustedes cada viernes para aplicarse a partir de los lunes siguiente. Y bueno, sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de Coahuila ya se ha mencionado que al menos los eventos que se van a tener de aquí a final de año, pues al menos los que están directamente relacionados con el gobierno estatal, pues se van a suspender. ¿Cómo encontrar este consenso y sobre todo, bueno, pues también cómo encontrar un acuerdo y que la gente no se sienta un tanto pues confundida por las situaciones o bueno, las indicaciones que se dan a nivel federal y las que se dan a nivel regional? Y también, bueno, pues lo que tiene que ver con el tema, sobre todo cuando la responsabilidad se está trasladando a los gobiernos estatales y también a los empresarios que están abriendo ya algunas de las industrias. ¿Cómo lograr este acuerdo? Pues con diálogo, sin confrontación, con paciencia y no caer en ninguna provocación. Nosotros no tenemos diferencias con los gobernadores. O sea, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Podemos tener diferencias políticas, ideológicas, se manifiestan a veces, ¿no? Pero hay un trabajo coordinado que siempre se lleva a cabo en todos los estados. Y quisieran algunos pues que se presentara confrontación con el gobierno federal. Todo esto también hay que
ubicarlo en el marco de los procesos políticos electorales. Vienen las elecciones, mencionabas Coahuila, hay elección en Coahuila, va a haber elecciones el año próximo en 15 estados, se van a renovar gubernaturas, los poderes ejecutivos locales, presidencias municipales, hay elección para diputados federales en los 300 distritos electorales federales. Entonces, esto es lo que lleva a que se quiera agarrar bandera y, por ejemplo, echarle la culpa al presidente de lo que sucede en un estado, porque es un asunto partidista, nada más que eso es de mal gusto, eso es politiquería. Y yo, pues, con todo respeto, no voy a permitir que ninguneen la investidura presidencial. No se puede permitir eso. Ahora estamos en Chihuahua abriendo presas para pagar una cuota que se tiene por un convenio con Estados Unidos desde los años 40. Hay que dar una cantidad de agua a Estados Unidos. Es un convenio que se suscribió desde hace muchos años, desde los años 40 del siglo pasado. Y corresponde ahora entregar agua. Y agarran de bandera algunos que quieren ser diputados, por ejemplo, de los partidos, de que no se permita que se cumpla con el compromiso de entregar el agua. Si no cumplimos con ese compromiso, pues hay sanciones en donde salen perjudicados pues los mismos productores, porque si nos cierran la frontera o hay aranceles porque no se cumple con un tratado internacional, pues eso nos afecta. Pero como hay elecciones en Chihuahua, ahí andan, ¿no? Aprovechándose de la circunstancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dialogando, explicándole, y aprovecho para decirle a los productores de Chihuahua que no se van a quedar sin agua y que nosotros no podemos incumplir un tratado, un acuerdo internacional, que además se ha venido cumpliendo desde hace 80 años. ¿Por qué ahora no lo vamos a cumplir? Entonces, eso es lo que sucede, que como vienen las elecciones, hay quienes piensan que así van a sacar votos, ¿no? Entonces, ¿considera que más que preocupación por la salud de los pobladores de cada estado, pues es más bien un interés político electoral? Sí, en muchos casos sí. No, pues hay legisladores expertos en materia de coronavirus. Desde el principio se pusieron su cubreboca y salían hasta con batas a dar conferencia
y hacer recomendaciones. Pues eso no nos corresponde porque pues no somos todólogos. Una cosa es un legislador, un político, que además, dicho sea de paso, la política es un noble oficio. Es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. La buena política, imagínense, se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Política es transformar, política es buscar el bienestar, la felicidad del pueblo. Todo eso es política. Pero cuando hay ideales, cuando hay principios, cuando se busca nada más el cargo, es la lucha del poder por el poder, pues eso no es política. Entonces, todos tenemos que actuar de manera responsable. En un segundo tema, presidente, de lo que presentó ayer el bloque opositor amplio, por supuesto surgieron algunas críticas en torno a que no era información verificada y se presentó, bueno, pues como un hecho, además señalando a ciertos grupos, a ciertas personas incluso. Hay quienes también acusan que es un distractor. Le llaman a que se enfoque el gobierno federal a los temas importantes, de acuerdo con lo que mencionan, y bueno, pues incluso también algunos señalamientos de que el único BOA pues es el de la Santanera. ¿Qué dice usted respecto a este tipo de señalamientos que hicieron? ¿Sabe por qué le pusieron la Santanera? Porque Carlos Colorado era el director de la Santanera, de Santana, Cárdenas, Tabasco, Sánchez Magallanes, de allá era Carlos Colorado, director de la Santanera. Pues yo lo que hice fue dar a conocer el documento que me entregaron. Son dos, sí entregaron los dos, ¿no? Pues no afecta en nada. El que no tiene injerencia en ese asunto, pues ¿qué le preocupa? Yo lo doy a conocer porque me lo entregan y mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. ¿Qué voy a andar guardando yo documentos? Pues los comparto porque además, volviendo a la política, es asunto de todos. Antes la política era asunto nada más de los políticos. Entonces yo tengo que estar informando a la gente constantemente y es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano. Lo que no debe de existir es la hipocresía. ¿Cómo se van a ensarapar? ¿Sí? Pues se van a poner no cubrebocas, sino caretas, máscaras, y van a aparentar algo que no lo son. Van a decir que son liberales, que son independientes, cuando son conservadores. Entonces, fuera máscaras. Además, no tiene nada de malo. Yo recuerdo siempre lo que decía el doctor Salvador Nava, opositor. Decía, aquí en San Luis hay dos periódicos. Uno, abiertamente en contra de nosotros,
y otro pseudo plural, pseudo independiente. Decía el doctor Nava, el que más nos daña es el pseudo plural, el pseudo independiente. Entonces, eso había mucho antes. Acuérdense que habían hasta candidatos independientes y se volvió moda eso. Igual en el caso de la prensa. Yo no tomo partido, yo soy independiente. Cuando no se toma partido en un momento de transformación es porque se tiene partido, pero se simula. Entonces ahora es no nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del cambio de política económica. Todo eso es normal en una democracia. ¿Considera que debió verificarse antes la procedencia de este documento? Se ha señalado incluso que desde el mismo el interior del propio gobierno federal pues surgió, incluso el expresidente Calderón habla de que en todo caso sería legal y en todo caso también sería una cuestión de espionaje por parte del gobierno. No, ¿cuál espionaje? Si ya no hay, no es el tiempo de García Luna. Son otros tiempos, o sea, me llega el documento, lo veo y pues yo ya sé que tienen ellos un propósito que es combatirnos políticamente, y que sí se agrupan y que sí se ponen de acuerdo y además lo expresan. Hace como 4 días, lo comenté ayer, el dirigente del PAN, en una declaración al Reforma, expresa, y es legítimo, que va a luchar para que no tengamos nosotros mayoría en la Cámara de Diputados y de esta manera puedan darle marcha atrás a todas las reformas que se han impulsado. ¿Cuáles son esas reformas? ¿Para qué quieren tener mayoría? Votaron en contra, y eso lo voy a seguir diciendo. Yo ofrezco disculpa. Votaron en contra de la pensión a los adultos mayores. Votaron en contra de la pensión a niñas y a niños con discapacidad. Votaron en contra de que se entregaran becas a estudiantes de familias pobres. Votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos se otorguen de manera gratuita. Entonces, ¿eso es lo que quieren? Cambiar el artículo 4 constitucional para que no sea obligatorio el que se apoye a la gente humilde. ¿Qué otras reformas no les gustan? No quieren que esté en la Constitución la condonación de impuestos, la prohibición a la condonación de impuestos. Para eso quieren tener la mayoría. Quieren tener la mayoría para que se quite de la Constitución de que la corrupción es delito grave. Esas son las reformas que les molestan. Entonces, es legítimo que
nada más que no se ensarapen, que den la cara, que expliquen por qué se opusieron, votaron en contra de la reforma del artículo 4 para elevar a rango constitucional las pensiones de los adultos mayores. A ver, que lo expliquen. No que votan en contra y se quedan callados y no quieren que se sepa. Esa hipocresía ya no funciona. Y el caso de los intelectuales orgánicos, pero si hasta me insultan, hay evidencias de que hay un concurso para ver quién es el que más me insulta, porque así lo dije ayer, mantienen pues sus posturas y sus ingresos. Entonces, eso no me afecta en nada. Le contesté al gobernador de Jalisco porque ahí es distinto. O sea, un periodista, ustedes pueden cuestionarme, a todos. Ya no es el tiempo de que no se podía tocar al intocable, porque así era antes. Había una televisora, en aquellos tiempos, se decía, no se puede tocar a tres. Personalidades o instituciones, al presidente, al ejército y a la Virgen de Guadalupe. Lo decía, aquí no. Bueno, yo pienso que a la Virgen de Guadalupe no, o sea, y ser respetuoso de las religiones, y de todas las religiones, pero el presidente sí, ¿por qué no? ¿Por qué no cuestionarlo? Y fuerte, claro. El que insulta, pues se degrada, se acorrienta, no hace falta insultar, pero sí criticar. Ahora, una autoridad es distinto. O sea, un gobernador que le echa la culpa al presidente de que está promoviendo, ¿sí?, una ilegalidad, pues sí comete, sin un delito, pues un acto de imprudencia, porque pues no solo es decir, a ver, presente las pruebas, sino, a ver, denúncienme. Eso es distinto. O sea, si somos autoridad, estamos obligados a actuar con responsabilidad. Pero los periodistas, con toda libertad.
Ya que habla de autoridades estatales, nada más permítame por favor un tercer tema que tiene que ver con las declaraciones que dio el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en torno a pues desestimar las desapariciones principalmente de mujeres. Lo que él denuncia, bueno, más bien lo que él declara es que muchas de las mujeres que reportan como desaparecidas después aparecen con el novio. ¿Usted considera que una autoridad debería de hacer este tipo de declaraciones? No está bien eso. Pero eso corresponde a cada quien. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Buenos días, presidente. Mi nombre es Héctor Latempa, vengo del medio de comunicación independiente, Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Presidente, ya que estamos con el tema de economía nacional, yo quisiera hacer hincapié con ese ensayo de política, de la nueva política económica en tiempos del coronavirus, que hace poco usted publicó ese ensayo, en el cual consideramos, pues sí, que es muy importante y como usted lo escribió, que es indispensable vincular la economía con estos 5 principios, que es la democracia, la justicia, la honestidad, austeridad y bienestar. Y también que no olvidemos pues el fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales. Ya le dimos en el medio una revisada y cada vez que tenemos oportunidad, una vez a la semana, vamos revisando punto por punto con la audiencia y revisando todo el ensayo, que es muy interesante. Considero primero que ¿cómo hacer, presidente, para que no nada más esto se quede en los medios? Porque bueno, los medios independientes, los que podemos lo estamos publicando, ¿no? Pero los medios masivos no vemos nada de esto en la tele ni en la radio. Y lo digo y lo comento porque es importante que llegue a todas las comunidades, a todos los pobladores, a todos los rincones, porque esto es la base. El que logre entender esto va más allá de un presidente, de una persona. Estas son las bases para que el día de mañana los nuevos líderes que llegan, si tienen estas bases, van a estar viendo por el pueblo. Es importante que todos desde las primarias, desde las guarderías, desde los kinder, tengamos este manual y esté en los libros y se vea desde nuestros primeros pasos hasta los últimos momentos de nuestra educación. Entonces, mi comentario es eso, ¿cómo poder hacer que esto llegue, que esto se difunda y que esto se debata, se hable, se analice, se reflexione? Esa sería mi primera intervención. Pues yo pienso que por eso le damos tiempo aquí, sí, al debate, aunque nos tardamos, porque ya ven, yo no hablo de corrido y como tengo que andar también a las vivas, me tardo más de la cuenta, porque si digo algo inapropiado, pues se vuelve nota. Cada vez que digo algo que pueden sacar de contexto, lo hacen. Entonces tengo que hablar despacio, pero sí hablar de los temas sociales y confiar mucho en la gente. La gente está muy despierta. Ahora que fui a la gira al sureste, así de lejos, de saludos, pero en las caras mucha alegría, felicidad y amor con amor se paga. Entonces, la gente está contenta, a pesar de la crisis económica,
de esto que es tremendo, lo de la pandemia, pero hay esperanzas de que vamos a salir y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Por eso también mis salidas, lo pienso, porque me podía quedar aquí, pero ayuda a estar en todas partes, aun cuando no tengamos comunicación directa, pero hace falta animar de que vamos a salir adelante entre todos. Entonces, la gente está muy consciente, muy enterada, informada. Ya lo he dicho, es el pueblo o de los pueblos con menos analfabetismo político. Eso de el círculo rojo y el círculo verde, eso ya no funciona. Ahora se está manifestando, está quedando de manifiesto de que la gente es muy inteligente, que es un pueblo sabio. Y eso también desconcierta a los que supuestamente formaban opinión pública, líderes de opinión, cuando un razonamiento, una argumentación de un campesino, de un obrero, de una mujer, de un hombre del pueblo, ¿sí?, de un maestro, de un comerciante, tiene muchísimo más profundidad que los comentarios de los expertos, de los intelectuales, que están pues perdidos, porque se entregaron por entero al lucro y perdieron su imaginación, perdieron el talento. Entonces, imagínense seguir hablando del círculo rojo y del círculo verde. Es hasta clasismo, es discriminación. Círculo verde son los que no están informados. Son, como decían los líderes antes, mi gente, como si fueran objetos, ciudadanos imaginarios. Mi gente, sean los líderes. Ese es el círculo verde. Esos se les manipula. Y el círculo rojo, no, ahí es donde se dan las grandes deliberaciones, son los tanques de pensamiento. Las ideas, nada de eso, sí. Toda esa forma de ver la realidad está en crisis, es parte de la decadencia. Entonces hay que reinventarnos todos y ajustarnos a la nueva realidad.
Yo considero que es un despropósito que a uno de estos intelectuales orgánicos les paguen en un periódico 150, 200,000 pesos. Antes hasta 1,000,000 se llevaban por un, como se decía antes, por un maquinazo. Ya no, ya son otras cosas. De todas maneras, garantizar las libertades, no censurar a nadie, no reprimir a nadie, pero sí hablar sobre los temas. Esto de la economía moral, pues es otra forma de ver el desarrollo, pensar más en la gente, pensar más en el bienestar del pueblo, no crecer por crecer. Ya lo hemos dicho, ya se tiene un grupo que se integró con expertos, multidisciplinario, hay psicólogos, hay pedagogos, hay sociólogos, hay economistas, maestros que están trabajando para la nueva medición. ¿Cómo medir el bienestar y la felicidad del pueblo? Sin dejar de tomar en cuenta el Producto Interno Bruto, el PIB, pero no solo guiarnos por una sola valoración o parámetro, sino incluir todo lo que hemos dicho aquí. Podemos crecer, pero si no hay paz, si hay violencia, pues ¿de qué sirve el crecimiento así? Podemos crecer, pero si se profundiza la desigualdad, si hay cada vez más pobres,